Bueno, querida iglesia, pues vamos a tener un tiempecito, ahora que viene el veranito, ¿verdad? Y podemos estar disfrutando del exterior, ya ha pasado el invierno y la iglesia se reúne a diario para estudiar la palabra, porque dijo el Señor que el pan es para cada día. Uno no coge pan para una semana o para un mes. Dijo el Señor que cuando oráramos al Padre le pidiéramos que nos dé su pan cada día. Y si conocemos un pan verdadero, ese es el Señor Jesús, ¿verdad, Raquel? Así es. Así que vamos a acercarnos al Señor en oración para que Él esté en medio nuestro ayudándonos y que podamos disponernos en el Espíritu. Porque las cosas del Espíritu se deben tocar con el Espíritu. ¿Y cómo se tocan las cosas con el Espíritu, Sara? Cuando uno se conecta con Dios, cuando uno toma conciencia de Dios, cuando uno hace un Kit Kat en su vida y en su pensamiento dice, voy a acercarme al Señor. Y lo tienes en cuenta, que es el Señor el que va a gobernar ese tiempo, el Señor el que va a estar en medio nuestro. Así que vamos a acercarnos con esa oración, ¿vale, chicos? Vale. Amado Padre, en el precioso nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendición espiritual, Señor, que es por medio de la sangre de Cristo, nuestro Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú nos fortalezcas en el interior, Señor, en el espíritu. Que nos des claridad de pensamiento, Señor, que podamos atender con todo nuestro ser, fortalecidos por ti, Señor, para que tu palabra se siembre en nosotros como una verdad inconmovible. Oramos, Señor, por toda tu iglesia y por todos los hermanos que van a poder ver este tiempo de enseñanza en tu palabra, Señor. Bendice a toda tu iglesia en la tierra. Bendice a todos tus hijos. Y guarda también a los que aún están por llegar. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a leer un trocito de Efesios, que aunque sabéis que estamos haciendo el estudio de Efesios, va lento porque es un estudio que estoy realizando pues con mucha observancia, con meditación y con mucha oración, intentando ser guiado por el Señor. Y yo creo que esta semana voy a tener ya la tercera entrega del estudio. Y apenas hemos tocado 2 versículos, ¿eh? Os digo 3 versículos. El próximo versículo que damos es el 4, que es: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, en base a eso vamos a estar estudiando y yo creo que en estos días lo voy a tener ya listo para la iglesia. Y si tú estás ahí, hermano, tú también eres bienvenido a este tiempo. Esto es un tiempo familiar de la iglesia que decidimos compartir en abierto para que, si en algo sirva para tu edificación y con comunión, pues lo puedas aprovechar y Biblia en mano, pues puedas también ser parte de esta pequeña expresión del cuerpo de Cristo. Dice así el Señor. Voy a leer un tramo largo, pero voy a hacer hincapié solo en una cosa, ¿vale? Voy a leer el 3 hasta el 20.
El versículo. Sí, O sea, capítulo. el capítulo. Dice, o mejor, mira, Mario va a leer el 3 del 1 al 8, Sara del 9 al 13 y Mamá del 14 al 21, ¿vale? Del 1 al 8, luego del 9 al 13 Sara, ¿vale? Os paso la Biblia, que si os ha olvidado cogerla, el próximo día hay que cogerla. Y a ti, Vale. hermano, también te digo que cojas tu Biblia y siempre tengas la Biblia en mano, ¿vale? 3, ¿no? Sí, el 3 del 1 al 8. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio en que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿De cuál es? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy buena lectura. Ves que a Pablo dice que es prisionero de Cristo Jesús. Es decir, es un prisionero, pero no es un prisionero capturado involuntariamente. El Señor no tuerce el brazo a los creyentes, porque entonces la fe no tendría una razón de ser, sería una obligación. Seguimos teniendo un libre albedrío y el Señor Jesús dijo, el que creyere en mí tiene vida eterna. Entonces, el Señor Jesús se planta delante de las personas y se revela a las personas, y las personas tienen que decidir si creen en esa revelación o no. Y la revelación no comienza en una realidad espiritual que la persona incrédula discierne
por completo. La revelación proviene de la predicación de un evangelio. La fe en Dios viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando predicamos el evangelio, Dios ya ha dado la posibilidad de creer a la persona, que se le está brindando esa posibilidad. Les ha abierto el camino de la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Y la persona decide si cree en Cristo o no cree en Cristo. Y cuando crees en Cristo, te arrepientes de tus pecados, Dios te recibe en su reino, pero aún no eres un prisionero de Cristo. Aún no. Ser un prisionero significa estar ligado íntimamente con Cristo. Y eso va a ser conforme a un servicio, porque los prisioneros dan servicio al que los aprisiona. Entonces Pablo es un prisionero, pero fijaos que es un prisionero voluntario. Y él lo dice a modo de decir, no como diciendo, oh, Dios me tiene esclavizado, no. Es que no tengo escapatoria. Es una forma de decir, no tengo cómo escaparme de este Señor. Pero es que, ¿hay algún Señor que pueda ser mejor Señor que Jesús? No hay nadie. Entonces Él es ministro del Evangelio por un poder que ha recibido de lo alto, que es la gracia, y por medio de la gracia Él se hace emisario de Dios. Y nosotros debiéramos aspirar, Sara, a ser emisarios de Dios. ¿Tú sabes lo que es un emisario? ¿No? Mario te lo va a decir. Pues alguien que es enviado para decir algo. Para dar un mensaje, ¿verdad? Una noticia. ¿Y cuál es nuestra noticia, Raquel? ¿Cuál es nuestro mensaje que predicamos? ¿Cuál es la noticia? Pues que Jesús resucitó y que si tú crees en lo que Él hizo en la cruz, en el sacrificio que él hizo. Un poquito más alto, porque si no igual no coge el micro. Que si tú crees en lo que Jesús hizo en la cruz, que es que murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros y que resucitó, pues eres salvo. Eres salvo. Dios te va a trasladar de un reino de tinieblas al creer la verdad. Te va a permitir entrar en ese reino. Y a partir de ese reino, esa salvación se va a venir manifestando. Dios espera que se manifieste con unas obras de justicia. Pero esas obras de justicia el hombre natural no las podía hacer, ni las va a poder hacer. Es un nuevo hombre que Dios crea en nosotros, que está creado a la imagen de Dios, conforme a la imagen, conforme a la justicia y santidad de la verdad. Y ese hombre es un hombre que mora en nuestro interior, es un espíritu nuevo que Dios pone en nosotros. Y es un hombre que puede agradar a Dios y que debe agradar a Dios. Pero para entender cómo vivir en esa realidad, Pablo siempre está orando, tenemos que entender. Entonces Pablo anteriormente ya oró y dijo que... Un segundo. Voy a leeroslo para que no lo olvidéis, como Pablo oraba. Por esta causa yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ¿qué es lo que espera Pablo de aquellas personas a las que predica? Que tengan conocimiento. Y el conocimiento es algo que viene de Dios. No se obtiene por arte de magia. Lo da Dios.
Pero el conocimiento tampoco viene por ciencia infusa. No te lo da Dios, de repente te levantas y, uy, ya lo conozco todo. ¿Qué implica o qué debe hacer un hijo de Dios, Mario, para obtener el conocimiento por el cual Pablo ora? Pues arrepentirse de sus pecados. Sí, pero eso es lo primero que hicimos para llegar al reino. Estamos ya en escalones superiores. Bueno, pues... Hablamos de conocimiento. En un principio, el que cree, cree sin conocer. No conoce el carácter de Dios. Conoce un evangelio, que es, tú eres pecador, has ofendido a Dios, eres enemigo de Dios, y Dios te va a juzgar. Pero si tú quieres ser libre del juicio, Dios ha preparado para ti una vía de escape, que es la salvación, que es Jesucristo. Entonces, ese es el primer escalón de la vida, la fe en Cristo. Pero la fe no puede mantenerse en ese escalón, tiene que ir a más. Ese es el conocimiento. Pero el conocimiento, ¿cómo se obtiene, Mario? ¿Cómo tú crees que un hijo de Dios debe vivir en su vida para obtener ese conocimiento de Dios que necesita? ¿Cómo lo hará? ¿Cómo se te ocurre? No sé. A través de la Biblia. Hombre, no va a ser a través de los periódicos. Tú a través de los periódicos o de las enciclopedias o de los libros de la escuela. ¿Tú qué aprendes en los libros de la escuela, Sara? Matemáticas, lenguaje, historia clásica, ¿verdad? Pero allí se trata algo de la sabiduría de Dios, de la verdad de Dios, del conocimiento de Dios. No. ¿Dónde Dios ha expresado su sabiduría? Que por cierto, te ha soplado mamá, te ha soplado mamá, que lo sepas. Es la palabra de Dios. Por eso también a los hermanos que estén viendo, siempre la palabra de Dios es la base sobre la cual Dios nos puede catapultar a ese conocimiento. Un hijo de Dios que ignora la palabra de Dios, él mismo decide ser un ignorante. La ignorancia la escoge el Hijo de Dios. Entonces, si hemos sido nacidos de nuevo, si Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que leamos la Biblia. Que tengamos tiempos como este de escudriñar la palabra. Haciendo esto, también nos acercamos a Dios para obtener conocimiento. Y como hemos abierto, disponiéndonos en el Espíritu y acercándonos al Señor con fe en que Él nos va a dar ese conocimiento, evidentemente el pan nuestro de hoy lo vamos a recibir. No os quepa duda. Pero fijaos lo que dice Pablo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. Entonces, hay algo que nos tiene que dar Dios. Y eso también se obtiene por medio de la intercesión de unos hermanos para con otros. Pablo está orando hacia otros hermanos y ¿qué le está diciendo a Dios, Raquel? Para que os dé, ¿verdad? Está orando, está intercediendo o no. Entonces, nosotros en nuestras oraciones, ¿qué podemos orar para los hermanos que conocemos? Que Dios les dé conocimiento, que Dios les dé entendimiento. Y nuestra oración para con nosotros y para con todos los que estáis ahí viendo es que Dios os dé también a vosotros conocimiento, entendimiento. Y vamos a seguir a ver qué dice Pablo. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Entonces su gloria tiene riquezas. No podemos ver la gloria de Dios porque morimos, pero Dios tiene riquezas que nos dispensa. ¿Y a quién se le dan las cosas? ¿No dijo Jesús, pedid y se os dará? Ah, pero es que si no pides, ¿cómo Dios te va a dar? Entonces la disyuntiva ¿es bueno pedirle a Dios que Dios le dé a uno sabiduría y entendimiento? Es bueno. Es bueno. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia de antemano. Dios quiere que tengas el conocimiento, pero si tú no se lo pides, no te lo va a dar. Por eso Santiago también dice, si alguno no tiene sabiduría,
Pídala al Señor. Entonces nosotros siempre, cada día necesitamos de la fuente de la sabiduría que es Dios, que es Cristo, que es su verbo. Entonces fijaos, dice, una de las riquezas, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¡Wow! O sea que no basta solo haber nacido de nuevo y tener un espíritu nuevo. No basta. Este espíritu tiene que ser fortalecido. Porque puede ser debilitado. ¿Y cómo es debilitado el espíritu del Hijo de Dios? Cuando desatiende el pan, cuando deja de comer, cuando deja de orar, cuando deja de compartir con hermanos, cuando deja de estar buscando el reino y su justicia, ese espíritu se ve debilitado. Pero el espíritu no se fortalece por el mero hecho de, me voy a poner a leer la Biblia, me voy a poner a ayunar, me voy a poner a orar. No. Es una disposición de fe, de someternos a Dios y de pedirle a Dios, Señor, fortalece mi hombre interior. Porque si no lo estaríamos fabricando nosotros, ¿no, Raquel? Claro, con nuestra fuerza. Diríamos, no, mañana me levanto a las 5 y ya verás cómo voy a fortalecer mi hombre interior. No. Otra cosa es decir al Señor, Señor, mañana voy a intentar levantarme a las 5, si es tu voluntad, y tú lo pones en mí, y tú fortaleces mi hombre interior, para que siga fortaleciendo mi hombre interior. Es decir, no hacer las cosas de Dios de manera mecánica y religiosa, sino siempre con fe en aquel que nos tiene que fortalecer. ¿Vale? Vale. Siempre por fe. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Veis cómo es la fe? A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Dios no quiere que comprendamos una sola parte o una pequeña parte. Dios quiere que comprendamos todo, plenamente, con todos los santos. No individualmente. No es que yo leo la Biblia y me edifico solo, pero yo no quiero saber nada de mis hermanos. No. Somos un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Y nos reunimos porque Dios quiere que este conocimiento sea corporativo, con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fijaos que Pablo nos expone una dimensión desconocida. ¿Sabéis lo que es una dimensión? La tridimensionalidad. Es aquella donde hay una anchura, una longitud y una altura. Pero Pablo nos mete en la profundidad. Es en la dimensión divina. A Dios no se le puede meter en una probeta para medirle cuánto mide. Pero Pablo agrega la cuarta dimensión, que es la del Espíritu. Entonces es por la fe en Jesús que nos acercamos a Dios diciendo, Señor, introdúceme en tu realidad espiritual. Llévame de tu mano. Yo creo en ti. Tú puedes hacer en mí todo lo que yo te pida. Claro que no nos va a hacer que nos crezca la cabeza si se lo pedimos o que nos crezcan músculos. Eso no sería lo que Dios puede hacer en nosotros. Porque Dios hace en nosotros una obra espiritual. Y la hace para que podamos culminar esa obra espiritual que Dios preparó de antemano, como vimos en Efesios y vamos a ver antes de la fundación del mundo. Como dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras están preparadas con anticipación, pero no podemos andar en ellas si vivimos por la carne. Y ya no hablamos de pecar o no pecar, eso no es un problema, los hijos de Dios no pecan, pero pueden vivir una vida religiosa
viviendo carnalmente, esforzándose con unas fuerzas humanas que tarde o temprano, cuando flaqueen, van a hacer desmoronarse toda la obra de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Dios dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para ser sus testigos. ¿Y qué es un testigo de Cristo? Alguien que testifica que Cristo es una realidad, que Cristo transforma vidas, que Cristo es la verdad y la vida y el camino, que no hay otro camino. Y eso es una vida de santidad que se demuestra y que huele a vida o huele a muerte. A vida en aquellos que, detectando esa vida, se convierten por nuestra propia vida. Y a muerte en aquellos que nos miran y dicen: mira, estos nos miran mal, les olemos a muerte. Pero eso no significa que estemos muertos, son ellos los que están muertos, pero no detectan la vida. Entonces, todo lo que obtenemos acerca de Dios y toda esta plenitud de conocimiento va a ser por medio de una oración de fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo no va a habitar por lo que nosotros hacemos, no. Cristo no va a habitar porque yo lea la Biblia mecánicamente. Cristo va a habitar porque yo me dispongo a Él y leo la Biblia con Él, sabiendo que Él me ayuda, pidiéndole revelación. ¿Entendéis? De otra manera nos convertimos en seres religiosos. Y eso no sirve. Eso no sirve. Eso es como construir una casa sobre la arena. Y ya terminamos. La voluntad de Dios es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Atención, Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces no entendemos lo que pedimos. Y a veces nos dirigimos en oración al Señor y no sabemos ni qué pedirle. Y hay que confiar en el Señor para poner en sus manos incluso nuestra oración, que nos ayude a orar, decirle: Señor, ayúdame a orar. Dice la palabra que incluso a veces ora en nuestro interior con gemidos indecibles. Y a lo mejor estás calladito, pero estás en el Espíritu orando. Y el Espíritu Santo está intercediendo, pero es tu disposición a acercarte a Dios. Y entonces, al acercarnos a Dios, Dios nos puede dar mucho más abundantemente de lo que pedimos, según el poder que actúa en nosotros. En nosotros actúa un poder y lo que somos y lo que hacemos no es solo nuestro. Es Dios en nosotros y nosotros en Él. Es recíproco. Dios es en nosotros primeramente, pero luego Dios dice: bueno, y ahora tú en mí. Es como una bicicleta que tiene dos pedales. Primero un pedal va para abajo, pero para que la bicicleta siga andando, el otro pedal tiene que dar, ¿verdad? Si solo Dios da su pedal y tú no das el tuyo, la bici no anda. Es un equipo, un conjunto. Nosotros en Dios y Él en nosotros. Él en nosotros nos inicia, nos da el querer, nos inspira el hacer, pero al hacer nos corresponde a nosotros. Y ahí, si somos perezosos o no somos diligentes, vamos a sufrir una pérdida espiritual de un valor incalculable. No podemos perder lo espiritual, familia. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, porque es Él el que nos da el poder. Y os voy a decir un secreto, hijos. Ya sé que es tarde y que entra sueño, pero el Espíritu vivifica hasta nuestros cuerpos mortales. ¿Sabéis cuándo, hijos?
cuando en el inicio, en oración, te dispones al Espíritu. Tenéis que aprender a disponeros en el Espíritu. Sabemos que estamos cansados, pero decirle a Dios, Señor, fortalece nuestro hombre interior. Así que ánimo, aprended a vivir. No es una fórmula, es la palabra de Dios, que dice, fortaleceos en mí, en el poder de mi fuerza. Entonces, creámosle a Dios y apliquémoslo en cada día de nuestra vida. ¿Vale? Bueno, amada Iglesia, muchas gracias a todos los que estáis ahí pendientes. Espero y esperamos que haya sido un tiempo de edificación para vuestras vidas. Vamos a intentar compartir cada tiempo que en familia compartimos a diario para el disfrute de todos y para la gloria del Señor. Vamos a despedir con una oración. ¿Quieres orar, Sara, para despedir este tiempo tan precioso? Vale. Ánimo. Buenas noches, Señor. Gracias por habernos permitido estar aquí reunidos, Señor, leyendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos hablado hoy se nos quede en el corazón, Señor, y que la podamos utilizar. Señor, y te pido que tú nos guardes, Señor, siempre, y que vivas siempre con nosotros, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor, amén. Gracias por todo. Ya puedes apagar, cariño.